Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho. Nuestro reconocimiento y gratitud al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra facultad, asimismo a la doctora Sonia Venegas, secretaria general, y al doctor Israel Sandoval Jiménez, secretario técnico de los cuerpos colegiados, que nos permiten este espacio para estar en comunicación con ustedes, quienes están interesados en las problemáticas sociales de nuestra ciudad y del país en general. Nuestro reconocimiento también a Eduardo del canal YUS por el apoyo que siempre nos da y que permite que estemos al aire con ustedes. Y del seminario a Sarita, a Carlos Velasquillo y a la maestra Amparo Apolinar, por supuesto. Todos ellos hacen factible que estemos con ustedes el día de hoy. Tenemos a una invitada muy especial que siempre nos apoya y que siempre es generosa con su tiempo para estar con nosotros, a la licenciada Montserrat Alvarado, que te agradezco muchísimo que estés nuevamente con nosotros. Y tenemos un programa muy interesante de su especialidad o de sus intereses. Ella realiza muchísimas actividades en protección a los demás, y esos además son los animales, el medio ambiente. Entonces hemos titulado, el tema de hoy, la nueva visión jurídica de los derechos de la naturaleza. Y antes de iniciar nuestra conversación con Montserrat, cedo el uso de la voz a la maestra Amparo Apolinar, que nos va a dar una síntesis curricular. Por favor. Claro que sí, doctora. La licenciada Montserrat Alvarado es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con diversos estudios y capacitaciones, entre los que destacan diplomados en Amparo y diplomado en Derechos Humanos, ambos impartidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha impartido diversas conferencias y cursos de capacitación en instituciones privadas y públicas, como lo es el IMSS, el ISSSTE. En el ámbito editorial es autora de diversos artículos sobre derechos de los animales. Es presidenta y fundadora de la Asociación Civil Todo por Patitas. Su objetivo es el apoyo con insumos a los rescatistas independientes y albergues, así como la lucha contra el maltrato animal. Esta asociación tiene 2 años funcionando y ha ayudado a más de 300 animales, tanto en México como en Paraguay, Cuba y Venezuela y Colombia. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias. Perdón, no, doctora, no. perdón. Continúa. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Elsie, a la maestra Amparo y al licenciado Carlos por invitarme nuevamente a este importante foro. Y pues, si quiere continuar, doctora, por favor. No, al contrario, te agradezco mucho. Pues vamos a empezar por lo elemental, como solemos hacerlo. Hemos intitulado el programa Nueva Visión Jurídica de los Derechos de la Naturaleza. Y como bien sabes, nuestro auditorio mayoritariamente son chicos que están ingresando a nuestra facultad. Entonces sería importante precisar, o sea, qué vamos a entender por estos derechos de la naturaleza, que quizás algunos de ellos es la primera vez que escuchan esta denominación. Por favor. Pues bueno, les quiero reiterar mi agradecimiento, y antes de continuar quisiera describirme brevemente para quienes tengan algún tipo de discapacidad quizá visual, porque seguramente ustedes ya los conocen, pero bueno, yo me voy a presentar un poco para que lo sepan. Soy una mujer de 30 años, de cabello oscuro, traigo una blusa blanca y bueno, un pantalón oscuro, no se alcanza a ver, pero bueno. Regresando al tema, los derechos de la naturaleza es una visión sumamente importante y trascendente porque le da una connotación no antropocéntrica al derecho al medio ambiente. Es lo que se conoce actualmente como derechos de tercera generación. Y bueno, los derechos de tercera generación son aquellos que han estado implementándose con base en apoyos internacionales, porque recordemos que hay primera, segunda y tercera generación. Los de tercera generación son difícilmente de identificar, porque son derechos que se derivan y que están internamente ligados junto con otros derechos, ¿no? El derecho a la naturaleza o el derecho de la naturaleza está
interdependiente con el derecho a la salud, el derecho a una estabilidad, el derecho a la vivienda e inclusive el derecho a la propia vida. Sin embargo, esta visión es una visión geocéntrica que nos indica que la naturaleza por sí misma tiene un valor, tiene un derecho. Entonces, es por eso muy importante que se reconozca, porque, bueno, en la Constitución reconocemos el derecho al medio ambiente sano. Sin embargo, esta visión, como les comentaba, es un poco más antropocéntrica. Entonces, por eso es muy importante reconocer el derecho de la naturaleza por sí misma. En este sentido, y que ya justamente hablaste un poco de la evolución, ¿cómo se relacionaría con los derechos humanos específicamente? Bueno, esta pregunta es muy interesante, sobre todo porque en el amparo en revisión que alcanzó a analizar la Suprema Corte, se determina precisamente la interrelación que hay de los derechos de la naturaleza con los derechos humanos. Brevemente les platico la historia para que tengamos todos el contexto. Y bueno, son dos mujeres específicamente, que en Tamaulipas deciden luchar por que no se construya un parque temático en Tamaulipas, y que esto dañaría a los manglares, que son ecosistemas que tienen ciertas especificaciones de forma costera. Entonces lastimaría a los manglares, y entonces ellas van y interponen un amparo indirecto, y la jueza de distrito dice, bueno, aquí no tienes interés jurídico porque como tal no hay ninguna afectación para ti, o sea, no te está afectando en tu salud, en tu bienestar, entre otras cosas, entonces lo desecha. Y la Suprema Corte dice, lo voy a traer hacia mí y voy a analizar por qué sí hay una afectación en este sentido. Ahora, en el análisis que hace la Suprema Corte dice que si bien es cierto el derecho humano a un medio ambiente sano se reconoce en la Constitución, hay que darle voz a la naturaleza por sí misma, porque la naturaleza tiene recursos, como sabemos, renovables y no renovables, que evidentemente se tienen que proteger, y que por lo tanto protegen dos vertientes, una objetiva y una individual. La parte objetiva es específicamente las cuestiones que protegen a la naturaleza por sí misma, y las cuestiones colectivas o sociales son aquellas que la protegen con base en que se vulnere otro derecho, es decir, el derecho humano a la salud, el derecho humano al agua, el derecho humano a una vida digna. Inclusive se menciona la cuestión de la migración, porque con las cuestiones de calentamiento global, cuando hay inundaciones, las personas tienen que migrar. Entonces, siendo más clara en la respuesta, el derecho de la naturaleza, se relaciona con los derechos humanos porque tiene mucha interdependencia con los derechos humanos de primera generación básicos. Cuando nos referimos a eso, yo pensaba en este momento, creo que hay una visión corta de lo que pasa, ¿no? Sí, sobre todo, por ejemplo, cuando hablas de medio ambiente, se vuelve ya muy frecuente que las personas hablen de medio ambiente, o vamos a cuidar el medio ambiente, pero no se percibe, digamos, en su plenitud, ¿no? Porque quizás nos referimos, cuando estamos en la ciudad, pues a que quiero pensar, ¿no? Que la gente interpreta de que tengamos un ambiente, pues, claro, ¿no? Que podamos respirar tranquilamente. Sin embargo, esto va más allá. O sea, creo que en la ciudad estamos tan acostumbrados a verlo que ya nos es intrascendente, ¿no? Y que cuando vamos fuera de la ciudad, es decir, no solamente al medio rural, o diríamos hasta una simple carretera, ¿no? En donde la visión es distinta de lo que vamos a entender como ese medio ambiente que nos favorece, que nos ayuda a podernos desarrollar. Entonces, siento que la visión que se le da cuando hablamos de medio ambiente es muy cortita, ¿no? Y no este panorama general que está abarcando a toda una serie de derechos humanos, y quizás principalmente, y yo creo que es el que se le da menos importancia, la salud, ¿no? Claro, yo creo que ahí es lo que decía Monse, todavía tenemos, y que justamente usted refería, esta visión, ¿no? Desde el antropocentrismo, ¿no? De decir, es para el hombre y el hombre por tanto puede dominar la naturaleza y la naturaleza le va a ser útil, ¿no? Lo ve esta finalidad de utilidad, cuando en realidad yo creo que ahí es donde habría que cambiar la visión, ¿no? La visión más en que lo llaman ecocentrismo, es decir, en la parte de estos ecosistemas, que sería como este conjunto de elementos que vamos
podemos interactuar y que en esa interacción estamos incluidos nosotros, es decir, que no seríamos los exclusivos, que también los otros elementos de la naturaleza estarían justamente al mismo nivel, ¿no? Porque si no, lo que es cierto, lo que usted dice, lo vemos todavía como de utilidad, ¿no? ¿Cómo me va a servir? Y pues en esa utilidad, pues hemos llegado a decir, me sirve más un edificio, a lo mejor, ¿no? Que un camellón lleno de árboles, por ejemplo, ¿no? No, y además esto es muy triste porque pues ahí en un principio decían, estamos quitando territorio, tierra para espacio, ¿no? Es decir, las casas son espacio que estamos utilizando de lo que debía de ser tierra para tener los elementos necesarios, ¿no? Y por no decir lo que está pasando en la ciudad, ¿no? Que edificios por todas partes, aunque ya se ha dicho que tenemos un problema de agua, ¿no? Y que nosotros en lo particular en nuestras casas lo sufrimos, ¿no? Y eso nos lleva también a pensar a gente que ni siquiera tiene la posibilidad del servicio de agua, ¿no? Algunos nos quejamos de que hay poca, pero hay otros que no tienen nada, ¿no? Entonces esta perspectiva no se unifica, ¿no? Siento que hay un poco de individualismo o egoísmo, ¿no? En este sentido de decir, pues por una parte los fraccionadores, pues más edificios, ¿no? Precisamente en la delegación donde estoy ahorita hay un problema porque están queriendo quitar el uso de suelo y cambiarlo a donde se pueden hacer edificios, entonces pues hay una pelea ahorita en este sentido. Ya a los vecinos nos han llegado los policías, la Guardia Nacional y todo, por estar tratando de proteger el espacio, ¿no? De que tiene una categoría y donde lo cambien pues va a poderse hacer edificios de todo tamaño. Desafortunadamente es un ejemplo claro que todos tenemos a la vista, es la delegación Benito Juárez, ¿no? Ahora, cuando nosotros estamos hablando de esto de los derechos de la naturaleza, este reconocimiento como que se nos hace muy lejos, ¿no? Por eso yo decía al principio, a lo mejor en el campo o todavía en ciudades no tan grandes como la Ciudad de México, porque estando en la ciudad, a ver si me explico lo que quiero decir, pues todavía hay árboles y hay pajaritos, ¿no? Y algunos tenemos el privilegio de oírlo porque hay, ¿no? Sin embargo, ya no es habitual en nuestro medio ambiente tener esa posibilidad. Sí, claro. Lo grave de esto es que estamos quitando el hábitat de esos pajaritos, ¿no? Que nos deleitan muchísimo y que entonces, ¿cómo vamos a poder coincidir o más que coincidir, empatar esos derechos de la naturaleza con esa visión de progreso que hay en la sociedad, ¿no? Es decir, cómo respetar ese derecho de la naturaleza cuando nos las estamos comiendo, ¿no? Sí, la realidad es que sí, justamente uno de los grandes problemas de los derechos de la naturaleza es que se considera uno de los derechos difusos, uno de los derechos fundamentales difusos, que no, aparentemente no pertenecen a un individuo como tal, sino pertenecen a la colectividad. Sin embargo, en este amparo en revisión que mencionaba de la Suprema Corte, nos dice específicamente que no nada más las personas que están, por ejemplo, al lado de un río pueden interponer un recurso, pueden interponer algún juicio, sino cualquiera que se beneficie de los servicios ambientales, ¿no? Por ejemplo, en este caso que mencionaba, las personas, si bien no estaban al ladito de los manglares, sí estaban viendo una afectación directa. Y aquí también entra en juego precisamente un principio que en lo personal, bueno, a mí me gusta mucho, que es el de prevención, que nos dice, hay 3 tipos de cuestiones que pueden ocasionarse cuando se vulneran los derechos de la naturaleza, que es cuando ya empieza a haber una afectación y cuando ya realmente hay un daño. Entonces, el hecho de que no sea tan ajeno, precisamente como usted lo menciona, hace que el poder defender a la naturaleza sea una cuestión sumamente complicada, aunado a que, si recordamos, todos los activistas, unos de los activistas mayormente afectados son los que defienden a la naturaleza, ¿no? Podemos reconocer, por ejemplo, y recordar a Homero, que era una de las personas que se le llamaba guardianes, inclusive ya va a haber una serie posteriormente en Netflix para que todos nos informemos acerca de su historia, de cómo fue que falleció defendiendo el santuario de la mariposa monarca, ¿no? Entonces, muchas de las veces
a lo mejor nosotros sabemos que se está contaminando un río, a lo mejor sabemos que se está contaminando un lago, pero el miedo de qué me va a pasar, voy a terminar desapareciendo, entre otras cosas, también hace más difícil la protección. Entonces, es un fenómeno realmente social muy complicado, que bueno, ustedes lo manejan mejor porque es su expertise, la sociología, pero es un fenómeno sumamente complicado por muchos motivos. Esta parte, la parte económica, porque también intentar buscar una defensa adecuada de la naturaleza realmente es una cuestión, cuando se intenta hacer solo, social, psicológica y económicamente muy difícil. Entonces, pues bueno, regresando un poco a lo que estábamos comentando, realmente, a pesar de que no sean tan ajenos los conceptos de los derechos de la naturaleza, pues todos los días vemos árboles, todos los días vemos que las coladeras se tapan, a lo mejor que inclusive, ¿no? Porque es un derecho derivado de la naturaleza, los derechos de los animales, que hay reproducción de animales sin control y que eso también provoca eventualmente pues afectaciones sociales, ¿no? Tanto para los mismos animalitos, desgraciadamente, como para las personas. Entonces, la posibilidad de que nosotros identifiquemos que el derecho de la naturaleza va intrínseco con el derecho a la vida, a la salud, inclusive a la vivienda, haciendo un pequeño paréntesis, como no sé si recuerdan que hace poco se estaba descajando un cerro y que intentaron mover a las personas y no se querían mover, y todo este tipo de cuestiones es justamente la consecuencia de que no le demos el lugar que se requiere a los derechos de la naturaleza y que lo veamos más como lo que decía la maestra Amparo, ¿no? Si me sirve, qué bueno, y si no me sirve, entonces no hay ningún tipo de beneficio para mí, y bueno, entonces no lo voy a proteger. Claro, en ese sentido, Montse, no sé qué pienses, pero pues es que diríamos justamente cuál es la visión de nuestra conexión con la naturaleza, ¿no? Claro. Es decir, lo que decía la doctora, a lo mejor en ciudades no lo vemos como, es un árbol, es un pajarito, es un perro, ¿no? Sí. Pero si nos vamos, por ejemplo, a provincia, la visión con la naturaleza es totalmente diferente, ¿no? Es más esa conexión. O sea, vemos, por ejemplo, hasta rituales de respeto a la naturaleza, de te voy a tomar un árbol, ¿no? Te voy a tomar, o sea, sé que tengo que satisfacer una necesidad, pero lo voy a hacer respetando esa, pues diríamos, posición que cada uno tendría de estos elementos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues al final, lo que tú referías, mientras no exista esta unificación, esta conciencia de que somos parte de, pues vamos a tener estas luchas aisladas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Homero, ¿pero qué hicimos todos los demás? ¿No? Claro. O sea, fue significativa su lucha, pero al final, desafortunadamente, no tuvo un respaldo de todos los demás, ¿no? O sea, como tú dices, independientemente de que a lo mejor no esté físicamente, pero sé que lo puedo apoyar de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Porque si no se vuelve lo que decía, ese individualismo de, pues mientras no me afecte, ¿no? Mientras yo pueda estar aquí, pues que el otro sea el que... Cuando en realidad yo creo que debe de ser al revés, ¿no? Es decir, sí, esta parte de decir, pues sí, al final todos estamos compartiendo un espacio que necesitamos cuidarlo, ¿no? Que necesitamos justamente esa conexión lejos de la utilidad, sino de la reciprocidad, ¿no? Entonces pienso que mientras no tengamos eso, pues así tengamos todas las legislaciones, así tengamos todos los criterios, pues no vamos a poder. Entonces yo creo que ahí deberíamos empezar eso que tú decías, ¿no? Esta parte de concientizarnos, ¿no? Que siempre les digo, el día que México realmente tenga una conciencia, no va a haber basura en las calles, ¿no? Y en consecuencia, pues ya un montón de cuestiones pues se solucionarían, ¿no? En este sentido, ¿no? Pero también en eso no estamos valorando nuestra propia vida. Exacto. ¿No? No, sí, al final es eso, ¿no? Lo que decía Monse de las coladeras, que pues hay sitios que cada vez que llueve tienen el problema, ¿no? Y te voy a decir, bueno, ustedes saben, enfrente hay un parque que yo no entiendo por qué, pero encuentras pues torres de bolsas de basura, es decir, que la gente va al parque a tirar las bolsas de basura. O sea, yo entiendo que a lo mejor trabajas, que el camión de la basura no pasa a la hora que estás, no sé, 1000 opciones, ¿no? Porque siempre hay excusas para no hacer algo. Uh-huh. Pero entonces lo que hacen es ir al parque, o sea, donde hay juegos, donde hay niños, donde obviamente hay mascotas, donde hay, pues,
animalitos callejeros, y a veces eso es un desastre, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿y esa gente no piensa? Pues yo creo que no. O sea, ¿por qué? Sí, ¿no? Con el respeto que me merecen. O sea, Claro. estás afectando a todos, y en pocas palabras, sin ser grosera, por tu vagancia, ¿no? O sea, Sí, porque claro. ¿por qué no tomas tu basura? Yo puedo entender, todos tenemos muchas actividades, pero el señor del carrito, o pedirle a una vecina, pero no, a veces ni siquiera sabemos quién es la vecina, menos le vamos a hablar, ¿no? Pero esa acción que parece diminuta, ¿no? De una persona, y que no es una persona, porque les digo, amanecen torres de basura ahí todos los días, pues nos afecta a todos, ¿no? Y la ley no nos arregla, ¿no? Ya no somos partidarios, no sé si la sociología nos ha cambiado a esa visión de que la ley no arregla nada. Sin embargo, pues hay mucha gente que piensa que la ley por arte de magia, ¿no? Hago una ley y ya, y eso no soluciona nada, si no hay, como bien decías, Amparo, campañas de hacer conciencia para que las personas respeten, ¿no? Pero ahorita que decían esto, y no tiene mucha relación, pero lo pensé, ¿no? Es lo que pasa con las bicicletas y las motos. Ah, claro, sí. O sea, lo que estás poniendo en riesgo es tu vida, y apenas acaba de salir la ley donde, pues, que tienen que llevar casco. Pues yo todavía sigo viendo muchos que no llevan casco, que va toda la familia ahí en la moto, que no sé cómo le hacen esos maravillosos arreglos. Oye, es tu vida lo que estás poniendo en peligro, pero ya salió la ley, a ver si No sé, me recuerdo también cuando empezó lo del programa de reciclaje, y que decían, te van a sancionar si no haces, porque el objetivo era que desde la familia empezaras a generar esta conciencia sobre el reciclaje, ¿no? Pero todo lo vimos como, es el del camión de la basura el que tiene que hacer el reciclaje, ¿no? Entonces, pues no, o sea, al final volveríamos a lo mismo, ¿no? Bueno, no voy a decir dónde estoy, pero yo me ocupaba, y ustedes han visto que yo tengo botes separados. O sea, la maestra Amparo y Carlos ha visto. ¿Y sabes qué pasaba? Se lo entregaba yo al señor de la basura. Oiga, se la estoy dando separada. Bueno, ya voy a dejar de hablar de experiencias personales. Tenemos que ir a un receso, y ahorita regresamos y seguimos nuestra conversación con Montserrat. Hasta ahora. Regresamos con ustedes, agradecemos mucho sus participaciones y sus inquietudes, y vamos a ceder el uso de la voz a Carlos para que pues formule algunas de las inquietudes que tienen quienes escuchan, Monse. Por favor, Carlos. Gracias, doctora. Sí, justo decíamos, Montserrat, que nuestro auditorio está interesado en varios aspectos. Uno de ellos es sobre, pues, el actuar de las empresas y el actuar de, vamos a denominarlo de manera muy general como lo denominan, los megaproyectos. En este sentido, ha habido medidas como específicas, al menos en nuestro país, para no hacer el panorama tan grande, al menos en nuestro país, medidas específicas que vayan contra pues la afectación que producen estos dos entes, estos dos protagonistas de la afectación de la naturaleza, y bien si en este sentido justamente los derechos de la naturaleza han tenido o pueden tener incidencia sobre este actuar, que vamos a denominarlo así muy brevemente, pues es meramente económico. Sí, claro, mira, la verdad es que lamentablemente nosotros podemos decir, por poner un ejemplo llano, yo todos los días ahorro agua, separo la basura, no trato de no estar utilizando tanto papel, entre otras medidas. Sin embargo, los que mayormente contaminan pues son las empresas. Inclusive las empresas de reciclaje, ¿no? Porque, por ejemplo, pues se le dona cierta cantidad de papel a Conalitex, sin embargo, ¿cuánta agua ocupan para el reciclaje de los libros? Entonces es una cuestión sumamente complicada. Esta pregunta que me haces se parece mucho a lo que dice precisamente el amparo que les estaba comentando, el amparo en revisión 307-2016, que habla acerca de las cuestiones de los manglares, en donde se hablan de diferentes principios y que se establecieron como principios rectores en el punto de considerar a la naturaleza, ¿no? Uno de los principios rectores precisamente es el principio de precaución, que es uno de los principios que en lo personal a mí me gusta más, que como les había comentado es prevenir la posible afectación o el posible daño que pudiera haber en la naturaleza, ¿no? Porque si ya un daño se formuló, se llevó a cabo o trascendió ya, entonces el derecho y la protección a la naturaleza ya falló.
Entonces, porque esto no es reversible. Entonces, ese es uno de los principios importantes, y otro de los principios que surgió con este amparo es el principio indubio pro natura, que es un principio muy aplicable y muy similar a lo que se menciona en los derechos humanos, ¿no? En caso de duda, protege. O sea, si por ejemplo nosotros somos personas que estamos beneficiándonos de cierto servicio ambiental, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues podemos iniciar una acción colectiva con la finalidad de prevenir el daño que pueda llegar a hacer a alguna de las empresas. En este caso, pues afortunadamente se detuvo la construcción que se pretendía, porque sí va a haber una afectación considerable en los manglares, ¿no? Entonces, este principio surge de este amparo, y realmente es un principio que yo considero que es de los más importantes, porque va a regir las siguientes afectaciones posibles que pudiera llegar a tener el medio ambiente, ¿no? Y de ahí surgen diferentes tesis y diferentes criterios al momento de que una empresa se enfrenta a una acción colectiva con personas que sí pretenden defender a la naturaleza. Uh-huh. Claro, y esto se relaciona mucho con una siguiente cuestión, ya que nos mencionabas que justo el problema es mucho más amplio de la simple acción colectiva, ¿no? Yo me atrevería a decir que incluso pues las posturas que vamos a denominar, que denominamos en la academia las posturas posmodernas, son las que pretenden que el individuo haga todo, y al final sabemos que es un problema estructural muy complejo. Y justo ahora que mencionabas esto del amparo, un poco de cómo, un pequeño esbozo de cómo en el ámbito jurídico ha habido algo de caminar en este sentido de los derechos de la naturaleza, se relaciona con una siguiente cuestión sobre qué es lo que puede aportar un jurista a personas que necesitan apoyo de este reconocimiento del derecho a la naturaleza. De qué manera, a lo mejor en cosas muy generales, no cosas tan específicas, los juristas pueden hacer este apoyo a este tipo de problemáticas. Bueno, esto también viene de la mano justo con un principio que se maneja en derechos de la naturaleza, que es el principio de participación ciudadana, y este principio nos dice que todo aquel que tenga conocimiento de alguna forma está obligado a replicarlo en beneficio de la naturaleza, ¿no? A lo mejor yo soy una persona que en lo particular a mí me gusta mucho el derecho familiar, sin embargo, no pierdo de vista que uno de los derechos más importantes es el derecho de la naturaleza, ¿no? Entonces, primeramente informarnos, posteriormente tratar de ayudar a las acciones colectivas que pueda llegar a formular diferentes tipos de poblaciones, porque también siendo muy honestos y tratando de basarnos un poco en las cuestiones ecológicas y en las cuestiones sociológicas, la mayoría de las personas que intentan acciones colectivas no siempre tienen el recurso suficiente para contratar un despacho a lo mejor rimbombante, ¿no? De abogados. Entonces, a lo mejor yo soy un estudiante que todavía es pasante, sin embargo, yo tengo toda el ímpetu, toda la facilidad a lo mejor de palabra, entre otras cosas, para poder informar a las personas, y a lo mejor el asunto no lo llevan conmigo, sin embargo, yo puedo ayudarles a buscar quien les ayude a poder litigar esta causa. Por ejemplo, la cuestión de concientización. Realmente yo conozco a muy pocos abogados que se dedican a cuestiones de derechos de la naturaleza y que lo difunden, ¿no? Casi siempre las pláticas son muy técnicas, ¿no? Yo voy a hablar de legitimación pasiva, de legitimación activa, pero si eso se lo voy a platicar a una persona que no es experta en derecho, ¿cómo les voy a poder ayudar, no? Tratar de explicar esta cuestión a personas en palabras llanas para que ellos, si bien no puedan defender como tal el derecho, sí tengan una idea de lo que se puede hacer, y sobre todo el hecho de ayudarles a que no pierdan la esperanza y a que traten precisamente de luchar por quienes se están beneficiando de los servicios medioambientales, ¿no? Y que están adyacentes y que pueden resultar perjudiciales para ellos, sea de forma indirecta o de forma indirecta o de forma directa, estas cuestiones de las afectaciones de la naturaleza. Justo con base en esto que mencionas, ha llegado una pregunta como de las que llega en último momento, y nos dicen que si en este sentido justo los derechos de la naturaleza podrían tener algún tipo de responsabilidad en otro ámbito del derecho, por ejemplo, ¿tú qué has visto en tu experiencia? Sí, por supuesto que sí, o sea, en general, se puede derivar precisamente a delitos ambientales, que sería la materia penal, también en delitos contra la salud, cuando, por ejemplo, no sé si recuerdan o si tuvieron conocimiento de que hace poco en una escuela varios niños se enfermaron porque el agua estaba contaminada. Entonces, eso sería una cuestión precisamente de vulneración de los derechos de la naturaleza, además de una vulneración de una
responsabilidad por parte de las autoridades que no se dedicaron a verificar que el agua no estuviera contaminada y los niños se enfermaron y afortunadamente fue una enfermedad pues muy leve, fue una infección, pero bastantes niños se enfermaron lo suficiente como para poner atención en eso. ¿Qué pasaría si uno de los niños hubiera tenido un sistema inmune comprometido? Entonces, aquí ya no estaríamos hablando de eso, sino estaríamos hablando de una muerte, ¿no? Entonces, sí tiene varias implicaciones porque el derecho de la naturaleza es una cuestión, pues, administrativa y constitucional que a su vez va a derivar en diferentes materias. Perfecto. Pero ahorita que hablabas, Monse, o sea, al final pasa lo mismo, ¿no? Es decir, desde la perspectiva, si quieres, jurídica, se está preocupado, hay legislación, pero ¿qué pasa con el ciudadano de a pie? Es decir, ¿qué puede hacer? Perdón. ¿Qué puedo hacer en tu experiencia? ¿Qué le recomendarías a una gente que nos está escuchando y dice, pues me estoy interesando? Perdón. En ese sentido, o sea, que lo que decíamos, ¿no? Al final esta parte del marco de la ley que sin duda no conoce mucho el ciudadano de a pie o al que llamaríamos, ¿no? El no experto en derecho, ¿no? Entonces, ¿qué acciones en lo cotidiano puede realizar que le permitan, en este sentido, contribuir a esta nueva visión del cuidado de los derechos de la naturaleza? Yo creo que todo viene de la cuestión de la educación. Realmente nuestra obligación como ciudadanos es informarnos de los derechos fundamentales que tenemos, pero de los derechos también que pudieran llegar a afectarnos y afectarse en sí mismos, ¿no? Entonces, creo que la información es muy importante y de la información tratar de, por así decirlo, meter las manos en donde no lo quiera hacer nadie, porque poniendo un ejemplo que tiene que ver con los derechos de la naturaleza, pero, por ejemplo, ¿no? La reproducción masiva de animales. A veces nosotros estamos viendo que hay una cantidad excesiva de animalitos y decimos, por favor, ojalá alguien de alguna forma se apiade de ellos. Pero, ¿qué está pasando conmigo? O sea, siempre dejamos las cuestiones en que alguien más lo haga, en que alguien más se ocupe. Entonces, si bien a lo mejor yo no me quiero meter en las zonas más peligrosas, no sé, del Estado de México, de la Ciudad de México o de cualquier estado, porque todos tienen zonas pues de alto y bajo riesgo, pero sí me puedo unir a lo mejor a una fundación, a una asociación de carácter civil que pueda ayudar a preservar los derechos de la naturaleza. Casi todos cuando hablamos de derechos de la naturaleza dicen, bueno, yo lo que voy a hacer precisamente es dedicarme a sembrar árboles. Y todo muy bien, pero ¿quién va a cuidar esos árboles? ¿No? Porque suponiendo, se siembran 10 de esos 10 árboles, 8 se mueren porque nadie los cuida. Entonces, en vez de sembrar tantos árboles, vamos a dedicarnos a cuidar a los árboles que ya están, porque ¿cuántos años va a tardar en crecer un nuevo arbolito? ¿Quién se ocupa de los árboles que ya están? Entonces, esa es una cuestión que muy pocas personas se van a dedicar a hacer porque, como les comentaba, nadie quiere meter las manos al lodo. O sea, todo mundo quiere ir a sembrar árboles y me tomo la foto en la carrera del Día de la Ecología y todo muy bien con mi playera verde y más o menos trato de separar la basura, más o menos trato de hacer ciertas cosas, pero en acciones tan pequeñas como no estar comprando constantemente ropa que tira a la basura, donar la ropa que esté pues en buenas condiciones, tratar de ocupar la menor cantidad de plástico posible, tratar igual de no desperdiciar tanto papel. Podrían ser acciones insignificantes porque, pues bueno, como les comentaba, las empresas contaminan mucho, pero eso podemos hacer desde nuestra trinchera en caso de no querer salir. Pero en el mejor de los casos, alguien que escucha a lo mejor esta conferencia o que se trate de informar sobre esto, va a decir, bueno, no sé, en diciembre tengo vacaciones, me voy a dedicar a ir a buscar una asociación civil que apoye a los árboles y los ayude a estar sanos a los árboles que ahorita ya están sembrados, ¿no? Entonces, creo que es una cuestión de conciencia, de informarse y de tratar de contagiar a nuestro círculo social que también lo lleve a cabo. Claro, ahí yo destacaría contigo, ¿no? La parte de la familia, o sea, ¿cuántos niños no ven que sus padres
están tirando basura, por ejemplo, Exacto. ¿no? Entonces que al final sí, o sea, repercuta en el que llamamos el núcleo básico, o por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? Estas campañas de limpieza, de ir a recoger basura, ¿no? Cuando en realidad deberías, pienso, concientizar a las personas que están cercanas, decir, oye, te toca cuidar aquí, ¿no? Vigilar Claro. que tu vecino no tire basura, ¿no? Porque al final, lo que tú dices son momentáneos, ¿no? O sea, pues aquí para la foto, para ver qué estoy haciendo, pero lo que tú dices es cierto, o sea, muchos de los árboles que fueron plantados, o sea, pocos, ¿no? A mí, por ejemplo, en específico las campañas de vamos a recoger basura, ¿no? O sea, no, o sea, yo creo que al final el objetivo no es ese, pienso, ¿no? Claro. Sino que tú realmente hagas una labor de concientización en ese sentido, ¿no? Sí. Sí, Totalmente. porque al final, pues ya lo han dicho grandes pensadores, no se trata de resolver todos los problemas todos, sino que cada uno, como bien decimos, en el ámbito de lo que hacemos todos los días, ¿no? Ahora, en vez de tirar la basura, de gastar, ¿no? Sí, lo que podemos hacer cotidianamente en nuestra casa, si todos lo hiciéramos, seguramente que esto mejoraría muchísimo, ¿no? Pero por ejemplo lo del agua, sigues viendo que están regando ahí jardines, extensiones increíbles y dices, ¿no? Y luego pues me recordó ahorita que decías esto, lo de los camellones, ¿no? Ya prontamente pondrán cempasúchil por todas partes. Y luego te da una tristeza porque los ves a la semana y ya se murieron todos, ¿no? Sí. Que es un dineral. Los arbolitos de Navidad. Los árboles de Navidad, ¿no? O sea, entonces sí, yo creo que sin cada uno de nosotros en el ámbito, como bien dices, y que sería el consejo o la sugerencia que nos haría Monse, ¿verdad? No hay que resolver todos los problemas del planeta. Hagamos nuestro entorno, ¿verdad? Que sea más responsable, que realmente desde nuestro entorno, de nuestra familia, como dice la maestra Amparo, pues protejamos estos derechos de la naturaleza, porque al final todos vamos a pagar el precio, ¿no? Lo dicen así como catastrófico, se van a morir ahí, van a caer muertos, ¿no? Pues donde sigamos así, no. A lo mejor a mí no me toca, pero a lo mejor a otras, ¿no? No, pero por ejemplo, lo que usted refería en las películas, ¿no? O sea, que es tema también ya recurrente de las situaciones que se pueden avecinar, ¿no? Qué bueno. Pues querida, quisiéramos seguir, pero ya tenemos el señalamiento que nos tenemos que despedir. Te agradezco infinitamente que nos hayas acompañado el día de hoy, que es un tema muy novedoso, que seguramente a quienes nos escuchan les habrá llamado la atención, y ya en alguna otra ocasión seguiremos profundizando en esto de los derechos de la naturaleza. A quien hoy nos acompañaron, muchas gracias, les agradecemos mucho que estén con nosotros y los esperamos la próxima semana en una nueva edición de su programa Societatis. Hasta entonces, bonita semana. Gracias.